Durante más de un siglo, Europa ardió en una guerra interminable que enfrentó a dos de las potencias más grandes de su tiempo, Francia e Inglaterra. Lo que comenzó como una disputa por un trono se transformó en una serie de batallas épicas, intrigas políticas y levantamientos populares que marcaron para siempre la historia del continente. La Guerra de los 100 años no fue una sola guerra, sino una cadena de conflictos que, durante generaciones, definieron la identidad de dos naciones. En sus campos de batalla se escribieron leyendas, desde la aplastante victoria inglesa en Crecy hasta la inesperada irrupción de una joven campesina llamada Juana de Arco, cuya fe y coraje cambiaron el rumbo de la contienda. Reyes, nobles y campesinos se vieron arrastrados a un conflicto donde la ambición de poder se mezclaba con el sufrimiento humano. Fue una guerra que destruyó pueblos enteros, arruinó economías y transformó la política de toda Europa medieval. En este video, exploraremos cómo una disputa dinástica encendió un siglo de guerra, cómo evolucionaron las armas y las tácticas militares, y cómo la resistencia del pueblo francés terminó expulsando a los invasores ingleses. Una historia de sangre y fuego, de héroes inesperados y reinos en decadencia, que revela por qué la Guerra de los 100 años fue mucho más que un simple conflicto. Fue el nacimiento de la Europa moderna. Para los campesinos, la Guerra de los 100 años fue un infierno sin fin. Sus tierras eran saqueadas una y otra vez por ejércitos que cruzaban las fronteras, los cultivos ardían y las aldeas quedaban reducidas a cenizas. No importaba si las tropas eran francesas o inglesas. El hambre, las enfermedades y el miedo eran los verdaderos dueños de la vida cotidiana. El campesino medieval vivía con la certeza de que la guerra siempre regresaría. En contraste, para los nobles y caballeros, la guerra era un escenario de gloria y prestigio. Cada batalla ofrecía la oportunidad de demostrar valentía y ganar favores de la corona. Sin embargo, con la llegada de nuevas armas como el arco largo inglés y, más tarde, la pólvora, muchos descubrieron que su mundo de códigos de honor caballeresco se estaba desmoronando. La nobleza medieval enfrentaba su propia transformación en medio de la sangre y el acero. Y entre todos, emergieron figuras que humanizaron la guerra. Juana de Arco, una joven campesina que afirmó escuchar voces divinas, lideró ejércitos enteros con una convicción que superó cualquier estrategia militar. Su fe inspiró a los franceses a creer que podían resistir lo imposible. Así, la Guerra de los 100 años no solo fue un choque de reyes, sino también una tragedia y epopeya vivida en la piel de cada hombre y mujer atrapado en ella. El conflicto comenzó en 1337, cuando el rey Eduardo III de Inglaterra reclamó su derecho al trono de Francia. Según él, como nieto de Felipe IV, a través de su madre, tenía legitimidad para heredar la corona francesa. Pero la nobleza gala se negó a aceptar que un monarca extranjero gobernara Francia y proclamó rey a Felipe VI. La disputa dinástica, en apariencia un asunto de sucesión, encendió una llama que pronto se transformó en guerra abierta. La primera fase del conflicto estuvo marcada por las impresionantes victorias inglesas. En la batalla de Crecy, 1346, el ejército de Eduardo III, compuesto en gran parte por arqueros armados con el temible arco largo, derrotó a la caballería francesa, hasta entonces considerada invencible. Años más tarde, en Poitiers, 1356, los ingleses capturaron al mismísimo rey Juan II de Francia, humillando a la nobleza gala y obligando al país a aceptar duros tratados de paz. Mientras tanto, Francia se desangraba no solo en los campos de batalla, sino también en sus calles. La peste negra, que asoló Europa en 1347, golpeó con fuerza en medio de la guerra, dejando millones de muertos y debilitando aún más a un reino dividido. La Guerra de los 100 años ya no era solo un conflicto entre monarcas, se había convertido en una lucha de supervivencia para todo un pueblo. A finales del siglo XIV, la guerra tomó un nuevo rumbo. Tras décadas de victorias inglesas, Francia comenzó a reorganizarse bajo el liderazgo de Carlos V, conocido como el Sabio. Con una estrategia paciente, basada en evitar enfrentamientos directos y desgastar al enemigo mediante guerrillas, logró recuperar gran parte de los territorios perdidos. Sin embargo, la estabilidad era frágil. La locura de su sucesor, Carlos VI, abrió de nuevo las puertas al caos y a las ambiciones inglesas.
Inglaterra, por su parte, entró en escena con un nuevo monarca ambicioso, Enrique V. Su invasión culminó en la célebre batalla de Agincourt en 1415, donde un ejército inglés, agotado y en inferioridad numérica, derrotó a una fuerza francesa mucho mayor. Fue una de las victorias más espectaculares de la Edad Media, y pareció confirmar que Inglaterra estaba destinada a dominar Francia. Sin embargo, aún faltaba la aparición de una figura inesperada que cambiaría el curso de la guerra. En 1429, cuando todo parecía perdido para Francia, emergió una figura inesperada. Juana de Arco, campesina analfabeta, afirmaba escuchar voces divinas que le ordenaban salvar a su país. Contra toda lógica, convenció al delfín Carlos, futuro Carlos VII, de darle tropas para liberar la sitiada ciudad de Orleans. Su sola presencia transformó la moral del ejército francés y en cuestión de días logró una victoria que cambió para siempre el curso de la guerra. El impacto de Juana de Arco fue tan grande que permitió la coronación de Carlos VII en Reims, un acto simbólico que devolvía legitimidad a la corona francesa. Aunque Juana fue capturada por los borgoñones y entregada a los ingleses, quienes la condenaron a la hoguera en 1431, su martirio encendió aún más el fervor francés. Años después, inspirados por su ejemplo, las tropas francesas lograron expulsar a los ingleses casi por completo, cerrando un ciclo de lucha que había durado más de 100 años. La fuerza de Inglaterra durante gran parte del conflicto no residía solo en su ejército, sino en su novedosa forma de combatir. El arco largo inglés revolucionó la guerra medieval. Podía atravesar armaduras a gran distancia y convirtió a simples campesinos en piezas decisivas contra la caballería francesa. Unido a tácticas disciplinadas y al uso de posiciones defensivas, permitió que ejércitos pequeños derrotaran a fuerzas mucho mayores en batallas legendarias como Crécy y Agincourt. Francia, en cambio, encontró su poder en la capacidad de resistencia y en el renacimiento de su monarquía. Bajo Carlos Esipo, reorganizó su ejército con compañías permanentes de soldados pagados, profesionalizando la guerra. También reforzó su economía con nuevos impuestos que financiaban la defensa del reino. Esta transformación estructural marcó el nacimiento de los primeros ejércitos nacionales de Europa, un cambio que pondría fin al viejo sistema feudal. Un hecho curioso es que, aunque se conoce como la Guerra de los 100 años, en realidad el conflicto duró 116. No fue una guerra continua, sino una sucesión de campañas, treguas y tratados que se rompían una y otra vez. Para una misma generación, podía haber años de calma seguidos de repentina destrucción. Esa intermitencia hizo que varias generaciones nacieran y murieran bajo la sombra de una guerra interminable. Otro detalle sorprendente es el papel de la Iglesia y de la propaganda. Los ingleses presentaban a Juana de Arco como una bruja peligrosa, mientras que para los franceses era una enviada de Dios. Los discursos religiosos y las imágenes sagradas eran armas tan poderosas como las espadas, capaces de levantar ejércitos y mantener viva la moral de pueblos exhaustos. En este sentido, la Guerra de los 100 años fue también una guerra de creencias y símbolos. La Guerra de los 100 años transformó profundamente a Europa. Francia, devastada durante generaciones, emergió con una identidad nacional mucho más fuerte y una monarquía centralizada que ya no dependía tanto de los nobles feudales. Inglaterra, en cambio, tras perder casi todas sus posesiones en suelo francés, comenzó a mirar hacia adentro, preparando el terreno para sus futuras guerras civiles, la Guerra de las Dos Rosas. En el plano militar, la guerra marcó el fin de la caballería medieval y el nacimiento de un nuevo modelo de guerra basado en armas de fuego, disciplina y ejércitos permanentes. En lo cultural, dejó un legado de héroes nacionales, como Juana de Arco en Francia y Enrique V en Inglaterra, que aún hoy son recordados como símbolos de coraje y resistencia. La Guerra de los 100 años fue mucho más que un conflicto. Fue el puente hacia la modernidad en Europa. La Guerra de los 100 años demuestra cómo una disputa dinástica puede convertirse en una tormenta que arrastra a generaciones enteras. Lo que comenzó como una pugna entre reyes por un trono, terminó redefiniendo las fronteras, las economías y las mentalidades de dos naciones enteras.
es un recordatorio de que la ambición de unos pocos puede condenar a millones a décadas de sufrimiento. También nos enseña que, en medio de la violencia, surgen figuras capaces de cambiar el destino de un pueblo. Juana de Arco, sin ejército propio ni poder político, logró con su fe y determinación encender la esperanza de Francia. Su historia revela que la fuerza de una idea puede ser tan decisiva como un ejército entero, y que la humanidad encuentra héroes en los lugares más inesperados. En 1453, la caída de Burdeos selló el final de la Guerra de los 100 años. Inglaterra perdió sus últimas posesiones en suelo francés y Francia, tras más de un siglo de devastación, finalmente respiraba como un reino libre de invasores. Sin embargo, aquel triunfo no borró las cicatrices. Aldeas arruinadas, campos vacíos y generaciones enteras marcadas por la guerra quedaban como testigos silenciosos de una época de dolor. La guerra no solo fue un choque entre coronas, sino el escenario donde nació la idea moderna de nación. Francia se consolidó como un reino unido bajo una monarquía fuerte, mientras que Inglaterra comenzó a construir su identidad insular y a dejar atrás sus ambiciones continentales. De las cenizas de la guerra emergió una nueva Europa, más centralizada, más moderna y preparada para los desafíos que estaban por venir. Hoy, al mirar hacia la Guerra de los 100 años, recordamos no solo la ambición de los reyes o las batallas sangrientas, sino también la resistencia de un pueblo y la voz de una joven que encendió la esperanza en medio de la oscuridad. Fue una guerra interminable que devoró un siglo entero, pero también fue el crisol donde nacieron dos naciones que todavía hoy marcan el rumbo del mundo.